¿Alguna duda de esto? ¿De la definición? ¿No? Definiciones y demás la pueden encontrar en el Spivak, ¿no? Que es donde nos estamos basando. ¿Va? Bueno, me mandaron ahí dos ejercicios de derivadas, pero antes de eso, pues quiero ver qué también andan en maximizar y minimizar funciones. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿vale? Bueno, antes de cambiarla, ¿me pueden decir qué es un punto crítico de una función? ¿O qué es lo que cumple? ¿De la prepa algo? También sí saben derivar. Sí. Ah, bueno, eso sí. Ajá, no sé qué también andan también en derivadas. ¿Ya saben derivar chido o todavía no? ¿O hacemos puros ejercicios de derivadas? A ver, ponles uno para calarlos. Ya vemos. A ver. Derivadas, perdón, derivadas difíciles. Bueno, primero las sencillas, ¿no? A ver, por ejemplo, la derivada de esto. Uno sobre 2 raíz de X, ¿no? ¿No sé? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ok. A ver, f de x es igual a 2x cuadrada más 3 al cuadrado. ¿Cuál es su derivada? Cuatro 4x multiplicado por 2 y eso multiplicado por 2x al cuadrado más 3, ¿no? Sí, justo. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Aquí se usó la regla de la cadena. Sí, sí, sí. ¿Tienen Todo bien. dudas o problemas en esto? Si tienen dudas, pues lo repasamos y lo hacemos. ¿Vale? Yo sí tengo dudas. Bueno, Mm. no supe qué. Sí, ¿tienes duda en este? Sí. Ok. Se hace con regla de la cadena. Te pongo la mera definición. Tarara. Es que es como si fuera una composición de funciones y se derivara. Por ejemplo, aquí tú tienes, digamos, g de x es igual a x al cuadrado y h de x, digamos que es 2x al cuadrado más 3. Entonces, f de x tú la puedes escribir como g evaluada en h de x. ¿Sí? O sea, esto es igual a g de 2x al cuadrado más 3. Y esto, pues por definición de g de x es lo que estás evaluando al cuadrado, ¿no? Entonces te queda 2x al cuadrado más 3. Esto al cuadrado, ¿vale? Es como se puede ver. Porque la regla de la cadena, pues, es de composiciones, ¿no? Entonces, lo que te dice la regla de la cadena es que la derivada, bueno, vamos a escribir aquí, con respecto a x de g de f de x, bueno, aquí voy a cambiar la notación, h de x, es igual a g' evaluada en h de x multiplicada por h' de x. Esta es la regla de la cadena. ¿Vale? Entonces, aquí pues simplemente hay que sustituir, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de g de x? G de x', ¿cuánto vale? Dos X.
2x y la derivada de h de x, pues 4x, ¿no? Más, bueno, 4x nada más. Bueno, entonces eso sustituyéndolo, pues lo que tú tendrías sería g', o sea, 2x, bueno, 2 evaluado en h de x. H de x en este caso es 2x al cuadrado más 3 multiplicado por h' de x, que es 4x en este caso. Y si te das cuenta es lo mismo que acá. Ok, gracias. Sí, hay que, entonces, regla de cadena se la tienes que aprender porque se usa mucho. Y pues las propiedades de las derivadas, ¿va? Entonces, ¿quieren que hagamos más ejercicios de derivadas o hacemos ya las aplicaciones? No sé cómo vean. Bueno, Pues si no yo les no mando. sé, pero no me gustaría más aplicación. ¿Mande, perdón? Ay, no los escuché. Ah, sí se me oye. ¿Sí está bien o qué? No sé si son mis audífonos que suenan mal. Bueno, paso a los puntos críticos, ¿no? Bueno, en un punto crítico son todos los x tal que, aquí no lo puse, f de x es igual a 0. F' de x es 0. ¿Sí? ¿Alguna duda de punto crítico? O sea, de la... Ahorita vemos a qué se refiere, ¿no? Pero todos entienden la definición. ¿El x que hace que la función sea igual a 0 es sobre la derivada de la función o sobre la función misma nada más? O sea, este x debe de ser 0 la derivada de f. Aquí en f de x. Ok, ok. Sí, porque acuérdense que, por ejemplo, la derivada es la pendiente de la tangente que corta en un solo punto a la función, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la pendiente sea 0? O sea, por ejemplo, supongamos que tienen esta función. Entonces, pues la recta secante, bueno, esto es cosa de la derivada, que empieza como límite. Primero es una recta secante que corta en dos puntos a una curva. Luego esto empieza a hacerse más chiquito cuando h se va haciendo a 0. Y en algún punto vas a llegar a la secante, digo a la tangente, que corta en un punto. Bueno, digamos que este es un punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto pues tú lo puedes ir moviendo, esta recta en distintos puntos. Entonces, lo que tú vas haciendo, aquí tiene una pendiente, acá tiene otra pendiente, y aquí va a tener otra pendiente. En el máximo, la pendiente va a ser 0. Por eso te interesa el punto que la derivada, digo, ¿qué? El punto que te haga 0 a la pendiente de esa recta. ¿Sí? Por eso se busca esos números, para encontrar los puntos críticos, el máximo y el mínimo. ¿Sí? Ok, ok. Todo bien. Esa es la intuición, ¿no? De por qué se busca eso. Y bueno, para encontrar el máximo y mínimo de una función, pues aquí les puse algunos pasitos, que pueden ser más, pueden ser menos, pero básicamente son estos. Primero calculas la derivada de f, ¿no? Luego esa derivada la igualas a 0. Luego vas a despejar a x de esa ecuación que tienes. Y luego esa x que te da la vas a evaluar en f. Y con eso vas a tener la x que te maximiza tu función y el valor máximo de esa función. ¿Sí? ¿Alguna duda de ahí? Ahorita vemos un ejercicio de pelota. ¿Dudas? No. ¿Seguros? Vale. Pues empecemos con algo chiquito, ¿no? Bueno, aquí dice que les pregunte de esta cosa. ¿Entiende la notación de las derivadas? O sea, por ejemplo, si les pongo... Esto pues es f' de x, ¿no? Y pues, por ejemplo, ¿cuánto vale esto? Ahí. Esta derivada, ¿cuánto vale?
¿no? Empieza con S y acaba en ero, ¿no? 0, ¿no? Es como si tuvieras la derivada de X, pero con Y. No, dije que empieza con C, con C. Sí. Bueno, es como si tuvieras esto, o sea, la derivada de X con respecto a Y, pues te va a dar 0, ¿no? O sea, no sé si han visto el meme de... No sé si han visto el meme de... la derivada de X de a la X, ¿no? Que no hace nada, ¿no? Te la deja tal cual. Pero si lo haces con respecto a Y, te la hace 0, ¿no? Hay un meme, algo así de esto. Pero bueno, no sé si conocían esta notación, si no se las presento. Sí, bueno, son distintas. Esta es de derivada y esa se llama parcial. Pero pues ahorita en este caso, como solo es una variable, es igual. Vale, bueno, esto ya. Bueno, ya pasamos esto. Bueno, aquí, ¿cuál es la derivada de la función? Nos pide hallar el máximo y el mínimo. Entonces, primero derivamos. ¿Cuál es la derivada? ¿5x a la cuarta más 1? Ok. ¿Alguna duda de la derivada? ¿No? Bueno. Luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos la pendiente, ¿no? De la recta secante. ¿Qué queremos hacer? Pues que se haga 0, ¿no? Igual a 0. Exacto. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos X, muy bien. ¿Cuánto vale X aquí? Bueno, para que no se compliquen, X a la cuarta. Un quinto. Menos un quinto. Ok. Luego, ¿se puede sacar la raíz de esta cosa? Bueno, ¿cuánto vale? No se puede. ¿De quedaría qué? Pues no sería un número real. Exacto, ¿no? Aquí vale que eso, ¿no? Pero ya por eso no tenemos máximo o mínimo dentro de este intervalo. Pues no, ¿sí? Por ejemplo, puedes evaluar f' en menos 1 y f' en 1, ¿sí? Porque a fin de cuentas está en un intervalo. O sea, dentro del intervalo no hay máximo o mínimo, ¿no? Pero pues en la orilla, pues sí, ¿no? Puede que sí. No te va a ser 0 la pendiente, pero dentro de ese intervalo vas a tener un mínimo y un máximo. Creo que se fue un mal ejemplo para empezar. Pero bueno, si quieren, bueno, mejor empecemos con uno más sencillo. Y te regresamos a ese. F de x igual a x cuadrada más 1. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería un punto mínimo, un punto máximo? Pues primero empezamos derivando, ¿no? Que eso en este caso sería 2x y ya. Luego el segundo paso es igualar a 0. Y luego despejar la x. En este caso, pues x es igual a 0, ¿no? Entonces este es un punto crítico. Ok. Entonces ahora evalúas este x en tu f. F de 0, pues te da 0 al cuadrado, pues es 0 más 1. Este es 1. Entonces este es un punto crítico, bueno, máximo mínimo de
de tu función. Ahora, para ver si es máximo o mínimo, pues hay varios criterios, ¿no? Está el criterio de la primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. En este caso, pues hacemos el de la segunda derivada, que ¿se sabe el criterio de la segunda derivada? Sí, no, casi. No solo es volver a derivar el resultado de Ajá. la primera derivada. Lo derivábamos y evaluábamos ahí, ¿no? El valor que habíamos obtenido. Exacto. Por ejemplo, f2' de x es igual a 2, ¿no? Entonces, f' de 2x en 0, ¿cuánto vale? 2 porque es constante. 2, ajá. Y esto es mayor a 0, ¿no? Entonces, el criterio de la segunda derivada nos dice que 0 es un mínimo. Bueno, es un mínimo, ¿no? En 0 es un mínimo. ¿Cómo lo escribo formalmente? Bueno, f tiene un mínimo en 0, f de 0, ¿no? Que en este caso es 0,1. Y ya encontraste un mínimo, perdón. Y pues sí, ¿no? O sea, si tú graficas la función, acá está el 1, te queda así, ¿no? ¿Sí? ¿Más claro? Bueno, eso es en general. Si tomas el intervalo, todo el eje de la x, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. Aquí el ejemplo que yo les puse, se los puse en un punto más chiquito, ¿no? En menos 1 a 1. Y pues bueno, aquí si no tienen raíces dentro del intervalo, pues evalúas también ¿cómo se llama? Los extremos. Por ejemplo, si tuvieran aquí menos 1 a 1, no sé si esta sea la gráfica, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden tener algo así, ¿no? Que en ningún momento va a tener como una curvita, ¿no? Que cambie de signo. Entonces, pues aquí nos va a tener un máximo o un mínimo dentro de acá. Pero pues acá estaría un máximo y acá estaría el mínimo, ¿no? Si es que lo evaluaras así. Entonces, si les piden el máximo o mínimo de un intervalo, pues no olviden evaluar los extremos. Y ya de ahí de la evaluación ya sacan cuál es el máximo y el mínimo. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues se los dejo de tarea, nada más es evaluar. Y ya de ahí tendrían su máximo y su mínimo. Y bueno, ¿dudas de aquí? Porque ya vamos a empezar con ejercicios más complicados. Bueno, de alguno de los dos, ¿tienen dudas? No, todo bien. No, todo bien. ¿Seguro? Va. Entonces empecemos con uno más general, ¿no? Si A1 es menor a 2 y así hasta n, hay el valor mínimo de f de x. ¿Vale? Pues sí. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? Bueno, primero, ¿cuál es la derivada de f de x más g de x? La derivada de f más la derivada de g. Exacto, ¿no? La suma de las derivadas. Entonces aquí tienes una suma, ¿no? Entonces, pues, acuérdense de esto. ¿Sí? Con la yo creo que está así. La derivada de una suma es la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Sí? Entonces, pues aquí es lo mismo, ¿no? En este caso sería la suma, desde i igual con 1 hasta n, de la derivada de esta cosa. ¿Cuál es la derivada de esto? De x menos i al cuadrado. Por ejemplo, de a1, ¿cuánto vale esta derivada? A1 es constante. A1 es constante. Sería 2 por
X menos A1 por 1, ¿no? Sí, ya lo se pone, ¿no? Entonces, pues esto lo hiciste para 1, A1, pero pues lo puedes hacer para AI en general. Entonces, pues sería 2 veces X menos AI. ¿Sí? Porque si no estarías, bueno, o sea, puedes hacer esto y luego harías la derivada de X con respecto de X menos A2 al cuadrado. Y te da lo mismo, pero con A2. Y así, ¿no? Y después los tendrías que sumar, ¿no? Entonces, pues es esto más simplificado. ¿Alguna duda? ¿O les molesta que usemos esta notación? La tienen que ver, o sea, el símbolo de suma lo usan mucho. Entonces se tienen que ir acostumbrando. ¿Pero tienen duda? ¿O quieren que hagamos de otra forma? ¿O ya le agarraron la onda? No, así vamos bien. Perfecto. Luego esto lo igualamos a 0, ¿no? Bueno, primero antes de igualar a 0, podemos simplificar un poquito esta cosa, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Pues puedes seguir. ¿Cómo se llama? No, simplificas, ¿no? No se hace mucho aquí. Luego, pues puedes distribuir la suma, ¿no? ¿Sí se saben las propiedades de la suma o ya los perdí? O sea, por ejemplo, ¿saben que esto es igual a 1 hasta n de 2x menos la suma de igual con 1 hasta n de 2i? ¿Tienen duda ahí? ¿De por qué se puede? ¿O algo? No, la verdad no había visto las propiedades de la suma. ¿No? A ver. Por ejemplo, la suma de igual con 1 hasta n de ai más bi. Esto es igual a la suma desde i igual con 1 hasta n de ai más la suma de igual con 1 hasta n de bi. Esta es una propiedad y pues es tipológica porque, por ejemplo, si le pones igual con 1 hasta 2 de a2 más b2, pues esto como, ay, esto no, esto es, perdón. Esto como lo puedes escribir, pues sería como la suma, bueno, eso los explicó Erika, entonces a1 más b1 más a2 más b2. Esto sí saben que es así, ¿no? O sea, sí saben que esta es la expresión igual. ¿Sí? Creo que también lo vieron con Daniel, esta expresión de la suma. ¿Sí? ¿No? Que Daniel se los explicó como si fuera de programación, ¿no? O sea, como si fuera un for. Para 1 y para 2, ¿no? O sea, empiezas en 1 y acabas en 2. ¿Sí? Sí, Y cada una es una suma. ¿Sí? Entonces, pues es esto, ¿no? Pero pues, y ya. O sea, básicamente es como si tú tuvieras aquí una suma desde i igual con 1 hasta 1 de ai más bi más la suma desde i igual con 1 hasta 1 de, no, desde 2 ¿a qué? ¿Qué estoy haciendo? No, olvídalo. Me estoy confundiendo de propiedad. Bueno, de aquí lo que pueden hacer es acomodar como ustedes quieran, ¿no? A1 más B1, bueno, quitan los corchetes, ¿no? A2 más B2. Y esto ustedes lo pueden acomodar como A1 más A2 más B1 más B2. ¿Sí? Entonces, pues aquí le vuelven a poner los corchetes para que ustedes los identifiquen. Y esto es igual a la suma desde igual con 1 hasta 2 de los AI más la suma desde igual con 1 hasta 2 de los BI. ¿Sí? Es como que la intuición. No es la demostración, esto no cuenta como demostración, es un ejemplo en general. Pero es la intuición. pero sí se puede demostrar. Sí, por inducción se puede. Mega fácil. De hecho, estas demostraciones se dejan en inducción, pero pues no lo vieron. Sí, están muy sencillas las demostraciones. Inténtelo, no es complicado, se hace casi igual. Bueno, casi. ¿Sí?
Bueno, esa es una. Segunda propiedad, la suma desde i igual con 1 hasta n de algún k. Esto es igual a n veces k. ¿Sí? O sea, si estás sumando n veces un número, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, la suma desde igual con 1 hasta n de 1. Bueno, no hasta n, hasta 100, digamos. ¿Sí? Entonces esto que es igual a 1 más 1 más 1 más ta. ¿Cuántas veces? Pues 100 veces, ¿no? Entonces 1 más 1 más 1 más 1 más 1, pues es el número de veces por tu constante, que en este caso es 1. ¿Sí? Entonces por eso es, si estás sumando n veces una constante, pues es n por k. ¿Sí? Ok, otra propiedad. La suma desde igual con 1 hasta n de AI por k. O sea, de un número que sí depende de tu contador, multiplicado por una constante. Esto es igual a k veces la suma desde igual con 1 hasta n de ahí. ¿Sí? Esto, como lo pueden ver, supongamos que tienen igual con 1 hasta 100. Bueno, está bien. De ahí por 8. ¿Sí? Entonces esto que sería igual a 1 por 8, más a 2 por 8, más a 3 por 8, más a 4 por 8. Y ya me dio huevo escribir los demás. Entonces va a ser hasta 4. ¿Vale? Entonces esto, a que es igual, pues puede factorizar un 8, ¿no? Un 8 por A1 más A2 más A3 más A4, ¿no? Y ya es que en una notación más formal, pues sería la suma desde igual con 1 hasta 4 de los i. ¿Sí? Es lo mismo que esto. O sea, aquí es ejemplo y acá es demostración. Bueno, en general. La demostración, pues, se las dejo a ustedes. ¿Vale? Creo que son las más importantes ahorita. ¿Alguna duda? Un libro donde podamos leer un poco más sobre suma. Un poquito más de qué de estos ejercicios, de estas notaciones. Sí, sobre suma. Ok. Un ejemplo. Propiedades creo que ya no hay tantas, a ver. No, decía que si no, Bueno, básicamente tienes un libro o algo. Libro tal cual como tal, ¿no? Es que como tal son sumas, o sea, no son, no es como un tema muy complicado, sino que están generalizando la suma. O sea, en vez de escribir, es que, o sea, en general la gente que hace las matemáticas, ya los pros y todo, los que se fueron con el tiempo, les daba flojera escribir. O sea, por eso crean notaciones, para no estar escribiendo mucho. Entonces, por ejemplo, dijeron, pues tengo A1 más A2 más A3, pero tengo 1.000.000. Pues ni modo de estar escribiendo todos, ¿no? Pues en vez de estarlos escribiendo así, pues lo escribo como una suma, un elemento, bueno, así como pues un símbolo, y ya empiezo con un contador y hasta dónde va a acabar, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, si la Ana está usando un montón, o sea, si no se sabe una propiedad y están usando el símbolo, usen una en general, o sea, por ejemplo, igual con 1 hasta 100 de i. O sea, esta es la suma desde 1 hasta 100. ¿Sí? O sea, aquí esto es igual a i igual a 1 te da 1, más 2, más 3, más 4. ¿Sí? Y así se van, así hasta 100. Entonces, si no se da una propiedad, pues la pueden... A ver, Eric me mandó un libro, a ver. Bueno, este, por ejemplo, de aquí ustedes pueden sacar, pues, propiedades, ¿no? Digamos, este es el índice, aquí índice igual a 1, este es el índice 2, este es el índice 3, 4 y así, ¿no? Y este es el índice 100. En este caso coinciden, pero por ejemplo, si le pones 2i, pues ya no te va a dar estos valores, ¿no? Te va a dar 2 por el contador, que es 2. Luego 2 por el contador, que en este caso es 2. Eso te da 4. 2 por el contador, en este caso es 3.
Esto es 6 y este es 2 por el contador, que en este caso es 4, y este es 8. Y así te vas. Así es como se hacen. Va multiplicando el contador, es el que va sustituyéndolo. ¿Cuántas veces lo vas a sustituir? Pues n veces. Y cada una de las veces que lo sustituyes, le sumas a la anterior. ¿Sí? Por eso sí se parece a un for, como decía Daniel. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, de aquí ustedes pueden, es lo mismo sumar, por ejemplo, 1 más 2 más 3, más 3 más 4 más 5 más 6. Es lo mismo dar esta suma a tener 1 más 2 más 3, sumar primero esos 3 números, luego sumar esos 4 números, los otros 3 números. ¿Están de acuerdo que eso es lo mismo? Lo vieron al principio. Sí. Bueno, pues de aquí ustedes pueden sacar una propiedad que es i igual con 1 hasta n. Bueno, no hasta n. Hasta 1, 2, 3, hasta 3 de i más la suma desde i igual con, a ver, ese es el contador 1, el 2, el 3 y ese es el 4. Desde 4 hasta 6 de i. Esa es otra propiedad. Lo dividieron la suma. Pero si se dan cuenta, no es nada más que ya lo que ya conocen. Solo cambia la notación. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo que ya conocen. ¿Sí? Entonces, libros como tal no hay, así que se enfoquen a estas cosas. Creo que la Spivak al inicio hace unos ejercicios, pero no estoy seguro. Pero son más de notación. Porque como tal es una suma. ¿Sí? Y bueno, ese símbolo se llama suma. Algunos ingenieros le llaman sumatoria, pero no, esta es suma. ¿Vale? Y pues les voy a buscar un libro, pero no les prometo nada. Según yo Ok, ok. no hay. Pero les investigo porque, pues, o sea, si esto es con la suma, pues también está la del producto, ¿no? Que igual tiene un contador y pues es exactamente lo mismo. Pues es A1 por A2 por A3 y así, ¿no? Entonces, pues, espero que se vayan acostumbrando a la notación. Porque de hecho las integrales van a usar esta cosa, el símbolo de las sumas. Y luego no van a tener un contador, va a ser hasta infinito. Entonces son series. Y de hecho el otro semestre llevan series. Entonces, pues, si no es ahorita, lo van a aprender el otro semestre al 100% cómo se usan. Y bueno, en el Spivak, en la página, ya la encontré. En la página 31 del Spivak, a ver. 31 Spivak. Spivak. Viene la introducción a esta cosa. Y a lo de los factoriales y eso. ¿Vale? Entonces, pues es lo único que les puedo encontrar ahorita. Vienen propiedades y eso. Ok. Entonces, esas son propiedades y volvemos a esta cosa. Queremos hallar el valor mínimo. A lo mejor se los puse muy complicados todos estos. Bueno, en este caso, ¿cuánto vale esta suma? Nota con lo que vimos. X es una, bueno, no, es una tipo constante, no depende del contador. ¿Cuánto vale? N veces 2x, ¿no? Porque es una constante. ¿Sí? Y bueno, esto pues nada más sacas el 2, ¿no? Igual con 1 hasta n de los ahí. Y pues esto lo igualas a 0. Y despejas a x. ¿Cuánto vale x? Sería 2 veces la suma desde los ahí sobre 2n, ¿no? Se mueren los dos y ya te queda que es la suma de los ahí entre n. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y bueno, ya este es el máximo, es de esta cosa, ¿no? El máximo de la función es cuando evalúas esto. ¿Sí? Todo bien. Es perfecto. Y bueno, esta se los puse porque en estadística se ve mucho. Esta cosa se llama... hay un método para cuando estimas distribuciones y eso, que se llama método de mínimos cuadrados y es muy parecido a este. Entonces, este ejercicio se lo van a encontrar, pero ahora en probabilidad y en estadística y en regresión y todas esas cosas. Entonces, esto es importante, por eso los quise ver. No está complicado, pero los quise poner. Bueno,
Es que no sé si se lo supan. ¿Sí lo han entendido hasta ahorita? ¿O buscamos ejercicios más sencillos? Como me digan. A ver, pónganlo en el chat mejor. Si les da pena hablar o algo así. Así de, ¿qué es lo que quieren? No, yo todavía tengo dudas de la derivada de la suma pasada. A ver, ¿en qué parte? Enrique, ¿en qué parte tienes duda? Es que no podía hablar ahora sí ya. La que acabamos de hacer. ¿En esta? No. Justo el ejercicio que acabamos de resolver. ¿Esto? ¿O esto? No, el pasado. Es que a lo mejor le cambiaste y ya te había dicho que sí. Ese, Ah, en este, el de x a la quinta, más x más 1. no, en el que acabamos de hacer de X menos Y. Este, Sí. ok. ¿En qué parte tienes duda? Es que me perdí un poco porque si la función es la suma de, bueno, eso. La derivada sí, o sea, sí entiendo la parte del 2 que queda multiplicando, pero no se supone que ahí es una constante. Ajá. No sé por qué sigue ahí, no debería desaparecer. Ah, ya, mira. Por ejemplo, teníamos ese x menos y, ¿no? Al cuadrado, a la suma. Entonces, queremos la derivada. Entonces, la derivada con respecto a x, que es nuestra variable, la desconocida, de la suma de y igual con 1 hasta n de x menos y al cuadrado, ¿vale? Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es, pues, separar esta cosa igual con 1 hasta n de la derivada de cada una de las y, ¿no? Al cuadrado. Y te acuerdas que vimos la regla de la cadena, que era que si tú tenías g compuesta con h de x, bueno, quería su derivada, pues esto era igual a g' en h de x multiplicada por h' en x. Esta es la regla de la cadena. Entonces vamos a identificar a las funciones. Por ejemplo, en este caso g de x es igual a x al cuadrado y h de x es igual a x menos y. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí para que no te hagas bola con la suma, vamos a hacer primero la derivada de x menos a1, digamos, al cuadrado. Bueno, de ahí en general. El i es una constante, entonces eso no afecta a la derivada. Entonces aquí tu g de x es x al cuadrado y tu h de x es x menos y. Entonces por la regla de la cadena tienes que derivar g, que en este caso sería 2x, bueno, 2x, g' de x es igual a 2x y h' de x es igual a 1, ¿no? Aquí h' de x es 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces aquí es 2, bueno, sería g' de x evaluada en h de x, o sea, 2 veces evaluada h de x, que en este caso es x menos y. Luego multiplicándolo por la derivada de h' de x, que es 1. ¿Sí? Entonces ya te queda 2 veces x menos y. Aquí, en esta derivada es cuando se muere la i. O sea, sí se muere la i en alguna parte, pero no en toda. ¿Sí? Ok, es que no lo había visto como composición. Sí, más o menos. Acuérdate que es la derivada de lo de afuera multiplicada por la derivada de lo de adentro. O sea, lo de afuera es como el que cuadrado, ¿no? Bueno, yo cuando lo quiero hacer para no hacer esta cosa lo pongo como si sustituyo, ¿no? Ya le pongo 2y, luego y'. Entonces, pues aquí nada más después sustituyes y, ¿no? Por ejemplo, aquí y era x menos y. Entonces pues ya sustituyes, ¿no? Por la derivada, pues ya te queda 1. ¿Sí?
Ahí como lo quieran hacer, si quieren ir haciendo la sustitución o así, ¿vale? Entonces por eso es de que se va. O sea, el ahí sí se muere en alguna parte, pero no te afecta. Se te muere en el h de x, en el h' de x. Pero como eso después lo multiplicas por un 1, pues no aparece. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Otra duda, chicos? ¿No? Perfecto. Bueno, eso está medio, no rudo, pero es muy parecido a su tarea. Entonces, espero que aunque sea puedan ayudarme un poquito más en este. Entonces, a ver. Dice, sea x0, y0, un punto plano, y sea L la gráfica de la función f de x igual a m de x más b. ¿Qué figura es esa? M de x más b. La de la recta, ¿no? Sí, ¿no? O sea, aquí es una recta. ¿Qué? Aquí está b, creo. Y esta es la pendiente. Pues en general, ¿no? La función. Bueno, es la de la pendiente y dice allá del punto x barra tal que la distancia de x0 a y0 a x barra, f en x barra sea mínima. Si se dan cuenta, aquí les piden un problema de optimización, o sea, de encontrar un mínimo, porque divide que sea mínimo, pero no te dan la función. ¿Qué se les ocurre aquí? O sea, no te están dando la función a minimizar. O sea, no vas a minimizar f, vas a minimizar la distancia. Bueno, ya les di la clave. ¿Cuál es la función entonces? Pues la distancia, ¿no? ¿Y cuál es la Anaid? Y Daniel les dijeron que la la distancia de un vector a otro, ¿cuál es? Es la No. raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Que sería x1 menos y1, ¿no? Ah, sí. Más x2 menos y2 al cuadrado, ¿no? O que es igual a la Sí, sí. norma de la resta de los vectores. ¿Sí? Por eso es importante que entrenas las clases. ¿Va? Entonces, pues, aquí yo les puse, tener en cuenta que hacer mínima esta distancia es lo mismo que hacer mínimo su cuadrado. ¿Por qué? Porque esta es tu función, ¿no? Entonces ya defines f de x, bueno, f de, ¿de qué? Bueno, x0 y y0 es una constante, ¿no? Entonces, la distancia de x0 a y0 a la distancia de x barra, f de x barra, ¿cuánto vale? Bueno, está acá arriba, ¿no? No sustituir los valores. x0 menos x barra al cuadrado menos, ¿qué? Y0 menos f en x barra. Esa es la distancia, ¿no? Y pues bueno, esta cosa, No es más. nada más aquí, sí, cierto. Y aquí al cuadrado, cierto. Esta cosa, digamos que es f de x barra. ¿Sí? Entonces ya tienes tu función. Pero deriva esto con la raíz. Pues está de hueva, ¿no? Bueno, me da flojera derivar esas cosas. Entonces, lo que se hace es usar la distancia al cuadrado. O sea, es exactamente lo mismo. Esto acá abajo, van a escribirlo dos veces. Y es lo mismo, pero pues sin la raíz. Y el mínimo y el máximo se respetan. No les afecta. ¿Me creen o quieren que lo demostremos? Entonces, ¿me creen o no me creen? Que no afecta que le quites la raíz. O sea, que lo eleves al cuadrado. Que uses con la distancia.
Una demostración nunca está mal. Ok. Entonces, la página. Por demostrar que, bueno, primero vamos a definir en general, ¿no? Sea g de x igual a la raíz de f de x. ¿Sí? Entonces, por demostrar que el punto crítico que si g creo que queremos demostrar que el punto crítico de f que de f es igual, es también un punto crítico de f, es también un punto crítico de g. Ok, bueno, primero vamos a decir sea. Bueno, pues ahí está rápido, ¿no? Sea C, punto crítico de G, punto crítico de F. Esto implica que F de C es igual a 0. Entonces, G de C es igual a la raíz de F de C. Pero tú sabes que F de C es 0, entonces la raíz de 0. Pues esto es 0. Entonces, C es punto crítico de G. Y pues ya, ¿no? Esto vale para máximo y mínimo. Perfecto. Sí. Ok. ¿El regreso es válido? Punto crítico de G es punto crítico de F. Pues sí, ¿no? Si toman ustedes, si G de C es igual a 0, esto implica que la raíz de F de C es 0, y pues de aquí elevas al cuadrado, te queda 0 es igual a F de C, y pues ya, C es punto crítico de F. ¿Vale? Entonces pues ya está. Ya me creen, ¿no? Ahora te creo. Ok. Entonces pues, o si quieren trabajar con la raíz, ya es su bronca, ¿no? Ahí ya cada quien decide cómo se quiere morir, ¿no? Entonces vamos a trabajar en este caso con el cuadrado. Entonces, sí saben, bueno, ya le entendieron por qué esta función, por qué definimos ahora a esta función, porque es la distancia, ¿no? La distancia al cuadrado, y tú lo quieres minimizar. Entonces, de aquí tu única variable es x a x barra, porque x0 y y0 son puntos del plano, ¿no? Cualquiera. Entonces X0 y eso los podremos interpretar como constantes. Sí, por ejemplo, el 1 y el 2, o el 3 y el 5, o sea, constantes, cada uno. Y bueno, de aquí vamos a escribirlo de la forma, no sé, x barra al cuadrado más y0 menos f de x. ¿Cuánto vale f de x barra? Mx más b, ¿no? Pero Sí. con X barra. Ujú. Y bueno, luego de aquí, ¿qué sigue? Ya tienes tu función, quieres minimizarla, ¿qué haces? Derivarla, ¿no? Derivarla. Entonces, voy a escribir aquí. Ay, me olvidaron. A ver, x0 menos. Ya se puede ver. Menos x barra al cuadrado. Más y0 menos x barra. Aquí era más o menos, aquí no me acuerdo. ¿Menos? Menos, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Por lo menos de acá, ¿no? Te afecta toda la función. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Porque aquí es menos. Me equivoqué aquí. ¿Pues sí? Va. Ok, pues la derivada. ¿Derivada con respecto a quién?
X barra, ¿no? De f de x, de f. X barra. ¿Cuánto vale la derivada? Ya siga rápido. 2b. Sería, Ajá. ajá, eso iba a decir, uno por la derivada del retro, ¿no? Ujú. Lo de afuera por lo de adentro. Una derivada de afuera por la derivada de adentro. Más la otra, pues exactamente lo mismo, ¿no? De 0 menos x barra menos b multiplicado por menos b. ¿Alguna duda? De la derivadita, ¿no? No. No. Bueno. Bueno, te le voy a tratar de dar un poquito más de rapidez porque ya pasó una hora y me falta hacer sus ejercicios de su tarea, ¿va? De esto, ¿qué se hace? Bueno, vamos a simplificarlo, ¿no? Te queda menos 2. Pues quitamos los paréntesis, ¿no? Empezamos a multiplicar. Sería 2, bueno, menos 2x0 más 2x barra. A veces si me equivoco en algo, ¿eh? Más 2y0, ahí bueno, ¿no? Menos 2my0, menos por menos da más 2m cuadrada y barra, x barra, menos 2bm igual a 0. ¿Sí está bien? A ver. 2y0 menos... El último es más, ¿no? ¿El último es más? ¿Aquí? Sí, 2b. Ah, sí. Ujú. 2b... Ajá. Esperamos que sí. Entonces, ¿ahora quién? Pues aquí nos interesa, pues a la x, ¿no? Lo demás son constantes. Entonces, pues factoricemos la x barra y despejemos las que no dependen de x al otro lado. Entonces, tienes 2x barra más 2m cuadrada x barra. Esto es igual a, este pasa primero, 2x0, luego sigue este más 2my0, luego este menos 2bm. ¿Sí? Luego, bueno, aquí no es un igual, esto es un entonces. Factorizas x barra, 2 más 2m cuadrada. Esto es igual a 2x0 más 2m, y0 menos 2bm. Ahí pueden factorizar un 2, creo. X barra es igual a, está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Vamos a factorizar el 2 de una vez. De x0 más 2m y0 menos bm. Sobre, voy a factorizar también aquí un 2. 1 más m cuadrada. Se te muere y ya te queda, ¿no? Menos bm sobre 1 más m cuadrada. Entonces, pues ya tienes el punto más cercano a cualquier recta. ¿Sí? Ustedes pongan una recta ahorita y pueden encontrar el punto más cercano. ¿Sí? Dentro de esa recta a otro punto. Pueden encontrar ustedes cualquiera. ¿Vale? BMXM. Entonces, este fue un poquito más rápido por el tiempo, pero ¿tienen dudas? Fue por las cuentitas realmente. Es para más que nada la intuición. No hay dudas. Perfecto. Este. Tarara, tarara. Aquí ustedes, pues ya se los dejo a ustedes para que deriven otra vez. ¿Cuánta es la derivada? Esta es la primera derivada, ¿no? Derivenla otra vez y evalúen este punto que nos dio y vean que es mayor a 0. Entonces sería un mínimo. Entonces ya con eso pues está justificado de que esto minimiza a la distancia, ¿no? Bueno. Notitas. Y bueno, ese es su último ejemplo de esto. Así. Está muy sencillo, pero para que vean que sí se usa. Demostrar que la suma de un número y su recíproco es por lo menos 2. Ok. Un número. Escojan cualquier número. 5. 5 más un quinto. ¿Cuánto vale esto? 25 más 1 sobre 5, ¿no? Esto es mayor a 1, ¿no? A 2, creo. ¿Sí, no? Sí, ¿no? 26, sí, es mayor a 2. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Un número más su recíproco. Siempre va a ser mayor a 2. Es por lo mayor igual a 2. ¿Sí?
¿Cómo se les ocurre plantear este ejercicio? Pues primero escribes un número, ¿no? O cualquiera, un X. Luego le sumas su recíproco, más 1 sobre X. Ok. Y te está diciendo, es por lo menos 2, por lo menos, menos, o sea, como minimizar, ¿no? Entonces esto lo defines como una f de X. Y ya, tienes tu función, tu problema, y te falta resolverlo, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces? Pues la derivada. Te queda 1 más, bueno, ¿qué no es más? ¿Cuánto vale esto? Menos 1 a la X al cuadrado, ¿no? Y esto lo igualas a 0. Despejando a X, tienes que es 1 sobre X al cuadrado igual a 1. Y esto implica que X al cuadrado es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso aquí? La raíz, ¿no? Su valor absoluto sería X es igual a más menos 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si evalúas... por ejemplo, aquí tienes dos casos, ¿no? X es igual a 1 y X es igual a menos 1. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si evalúas F en 1? Pues te da 1 más 1 sobre 1. Pues 2, ¿no? F en menos 1, ¿cuánto vale? Pues menos 1, menos, bueno, más 1 sobre menos 1. ¿Cuánto vale? A ver, ustedes díganme. Pues 2, ¿no? Entonces, pues aquí ya viste que, o sea, que cualquier número, o sea, esto ya está minimizado. Vamos a ver si sí es realmente un mínimo. Esa es tu primera derivada. Entonces, la segunda derivada de X, ¿cuánto vale? Esto vale 0. Bueno, la primera vale 0, luego vale... Ay, ¿cuánto vale esta cosa? Menos 2, 1 sobre... Ay, no, menos 21, no. Menos 2 sobre X al cubo. ¿Sí está bien? Bueno, aquí sería más, ¿no? Porque se mueve con el otro. ¿Sí, no? ¿Sí es esto? Chicos. Creo que sí. ¿Sí, no? Bueno, entonces evalúas f de 2' en 1, por ejemplo. ¿Y cuánto te da? Pues 2, ¿no? Y esto es mayor a 0. Entonces, 1, en este caso, sí es un mínimo. Bueno, sí te da el mínimo. Ahora f en 2' de menos 1. ¿Cuánto te da? No sé. A ver. ¿Te da menos 2? No me acuerdo. Menos 1 al cuadrado. Sí, no, creo que te da igual menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 por menos 1, menos 1. Bueno, aquí te da menos 2, y eso te da que es menor a 0. Pues te va a decir que aquí va a haber un máximo, pero pues en este caso no es cierto, ¿no? Entonces eso se te quita. Entonces solo te quedas con 1. ¿Y ya? ¿Duda? ¿No? Ya pasamos a sus ejercicios. Bueno, ¿dudas? ¿No? Antes de que cambie. No, todo bien. Ok. Bueno, ya empezamos con sus ejercicios. Donde se encuentra el punto sobre la gráfica, y igual a x cuadrada más 1, más cercano a 3,1. ¿A qué le recuerda eso? A lo que hicimos hace rato, ¿no? Sí, con la recta, ¿no? Pero en este caso no es una recta, es una parábola. Y ahora ya en vez de ser x0 y y0, pues te dan números, pues numeritos, ¿no? Entonces, como les digo, yo lo voy a hacer con al cuadrado, la distancia al cuadrado, o sea, sin la raíz. Y bueno, en este caso, bueno, los voy a escribir todo aquí. Tarará, tarará, tarará. Si nos da tiempo, ¿no? Sí. De aquí van a evaluar el punto 3,1 y el punto x, x al cuadrado más 1.
¿Y cuánto vale esta distancia al cuadrado? Tres menos x al cuadrado más x a la cuarta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué X a la cuarta? Porque tendrías 1 menos x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Se te mueren. Ah, no, espérate, este es 1 menos, acá es menos. Se te mueren y te quedaría menos x al cuadrado. Al cuadrado, pues te queda x a la cuarta. ¿Sí? Ok, todo bien. Wow. Entonces, pues ya tenemos nuestra función, ¿no? Queremos minimizar la distancia. Tienes x a la cuarta. No me gusta ver esta cosa así, entonces la voy a poner mejor. X menos 3 al cuadrado, ¿no? Sí están de acuerdo que es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo 3 menos x al cuadrado a x menos 3 al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Si me dicen que no, pues Sí. para... No tendríamos que factorizar un menos. Sí, por eso. Por ejemplo, tienes 3 menos x al cuadrado. Ah, pero es por el cuadrado, ¿no? Sí, está bien, todo bien. Si no factorizas un menos 1 y ya te queda x menos 3. Pero como todo eso es al cuadrado, pues ya te quedaría menos 1 al cuadrado por x menos 3 al cuadrado. Y pues menos 1 al cuadrado es 1 y ya. ¿Sí? Ok, entonces pues mismos pasos, se deriva primero. ¿Cuánto da la derivada? Va a ser 4x al cubo Ujú. Más. más 2 por x menos 3 por 1. Y ya. Por 1, por 1. Pero pues el 1 ya. Ok, y esto lo igualamos a 0. Y qué flojera, ¿verdad? X a la cubo más 2x menos 6 igual a 0. Bueno, cuando tienen exponentes al cubo, al menos una raíz es, ¿qué? Real. Las otras pueden ser imaginarias. Y bueno, de aquí, pues, entre 2 todo, te quedaría 2x al cubo más x menos 3 igual a 0. Bueno, realmente me da flojera hacer todo eso. En Symbolab dice que una raíz es x igual a 1 y las otras dos son bueno, imaginarias. Tiene algo por y. Y luego x3 tiene algo por y también. Entonces, la que te queda es con la real, ¿no? Entonces, en este caso, el punto sobre la gráfica y igual a x cuadrado más 1 más cercano a 3,1 es el punto 1, ¿quién? A ver, ¿quién me dicen? 2, ¿no? ¿Por qué 2? Tendríamos que evaluar ese 1 en nuestra función original. ¿Cuál es la función original? X cuadrada más 1. No. Esa es tu gráfica. Por ejemplo, aquí tienes tu gráfica, aquí se las dibujé. Y aquí tienes tu punto. Tu función es la que te mide tu distancia de aquí a acá, a cualquier punto. Entonces, y te está pidiendo la distancia mínima. Entonces, tu función es esta. Es donde tienes que evaluarlo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es eso? Es 1 más... 4, ¿no? Ay, ¿cuánto? 4. 4, ok. 1,4. ¿Vale? ¿No es 5? A ver, ya mis iguales. Es 1 más 1 menos 3 al cuadrado. Es 1 más 1 menos 3 es menos 2 al cuadrado. Esto es 1 más 4. Esto es 5, ¿no? Ah, sí, sí, 5. Sí, luego se va. También se me va a mí. Ok. Pues ya tienen ahí el punto más cercano. O sea, el 1,5 está en el 1
Y el 5 debe estar como por acá, ¿no? Que está justo en la gráfica, en tu función. ¿Podrías volver a explicar eso del 5? Es que como que no me acuerdo. Ah, sí. Por ejemplo, te están dando la gráfica, ¿no? Esta. Sí. ¿Sí? Pues es como decía Mateo, espérame. Es que yo lo hice así, pensando que la y era igual a x cuadrada más 1. O sea, se te viene más la x, pero sobre la gráfica más cercano. Encuentra el punto sobre. Ah, creo que sí. Creo que me hice bolas yo. Ah, sí, porque al evaluarlo en F te está dando la distancia mínima. Sí, sí, cierto. Ok, sí, sí. Una disculpa. Entonces, o sea, sí se usa el 5, pero para ver, o sea, la distancia mínima es igual a 5. ¿Sí? Pero el punto de la gráfica es 1, como decía Mateo y como dicen ustedes, 1 al cuadrado más 1, que es igual a 2, ¿no? 1,2. Sí, tienen razón, ese es el punto. Sí, una disculpa. ¿Sí? sí, ya, gracias. Ok. Pues bueno, ya hicimos uno. ¿Estaba fácil o difícil? Estaba papita. Sí, ¿no? Ahí. Si lo quieren hacer con la raíz al cuadrado, o sea, la distancia, en vez de usar al cuadrado, usar la raíz, pues inténtenlo, les va a dar lo mismo. Pero pues, a veces sirve más hacerlo con la raíz y otras veces no. Ah, ya depende de ustedes. Ok. Ay, me va. Dos postes de energía eléctrica están separados 90 metros, uno de ellos con altura de 60 y el otro de 30, ¿no? Vamos a hacer un dibujito. Soy pésimo dibujando, entonces pues no esperen mucho. Acá está un poste y son 60 metros. Bueno, dice que son dos postes y están separados por 90. Uno de 60 y otro de 30. Entonces acá está el otro de 30. Y la distancia de aquí a acá son 90 metros. Se tenderá un cable del extremo superior de uno de ellos al extremo superior del otro. O sea, quieren conectar un cable de aquí hasta acá. Fijando el cable a un punto del piso, ok. Va a pasar algo así. Ahí. Acá. Así. Algo así quieren hacer. Fijando el cable a un punto del piso en el espacio comprendido entre los postes. Se encuentra el punto adecuado en el piso, o sea, ¿en qué punto de acá, de este eje? Los dos postes, ¿a qué? Encuentra el punto adecuado en el piso intermedio de los dos postes para que la longitud del cable usada sea mínima. A ver, aquí, ¿ideas, chicos? ¿O qué intentaron de aquí? ¿O qué han hecho? ¿O no lo han intentado? Pues ahí lo importante era sacar la distancia, bueno, la medida del cable, ¿no? Y eso se da por observación, nada más ahí. Serían las hipotenusas sumadas. Exacto, ajá, la C1 y C2, no digamos. Y C1 más C2. Ajá. Sí, por ahí se hace más o menos. ¿Tienen el resultado que les dio? ¿O no les dio el resultado todavía? Si no, no se preocupen, nosotros lo hacemos. Bueno, ya vi que sí lo intentaron. O sea, sí es eso, sumar las hipotenusas con el teorema Yo de sí lo Pitágoras. acabé, pero está medio rudo el cálculo. Bueno, son números muy grandes. ¿Cuánto dio? Eh, bueno, al final tenía que resolver una ecuación cuadrática que era x cuadrada menos 240x más 10.800 igual a 0, pero pues eso ya simplificado, y daba x igual a 180 o x igual a 60, pero 180 se descartaba y porque pues no entra bueno, no coincide con lo de la distancia entre los dos postes, entonces solo se tomaba 60. ¿Y cómo lo planteaste? Tu ecuación. Pues calculaba las dos expresiones para las hipotenusas. eh, Empezaba, pues sí, tomando que un punto eh, en la medida de los 90 en ese espacio, suponía que la distancia del primer poste ahí fuera X,
Entonces la distancia del otro poste ahí fuera 90 menos X. Entonces, Sí. pues ya nada más hice el cálculo de la hipotenusa, sumé esas dos, derivé, y hay que igualar a 0 y ya después ahí llegar hasta esa ecuación y resolverla. Sí, justo, así se hace. Justo. A mí me dio 4.5 la X. A lo mejor ahí fue, o no sé si yo me equivoqué de cálculo. Si quieres lo hacemos. Sí. Porque no sé si yo me equivoqué de cálculo. Pero sí, así como dijiste, está bien. Pones un punto y luego es 90 menos X. ¿Todo le entendieron a la idea de su compañero? Sí. Ok. Sí. Entonces, la distancia, bueno, te pide que minimices la longitud del cable, ¿no? O sea, la distancia de estas cosas. Entonces, aquí lo que usaste fue Pitágoras, ¿no? Me imagino. Sí. Sí. Ok, primero C1, ¿cuánto vale? Bueno, C1 al cuadrado, digamos. Pitágoras, ¿no? 60 al cuadrado más X al cuadrado, ¿no? Sí. C2 al cuadrado, Y pues la te da más segunda, 90 menos X más 30. 30 al cuadrado. Ajá. ¿Tú lo usaste con la raíz o sin la raíz? Yo con la raíz. ¿Con la raíz? ¿No te daba más lata? Es que sí llegaba una parte donde se podía simplificar un poco. Así que Ok. no me confundí mucho, pero sí está largo. Yo lo hice sin raíz, porque, o sea, yo lo manejé así como C1 al cuadrado y C2 al cuadrado. Yo lo manejé al cuadrado y pues de ahí pues no tienes nada que te complique la derivada, ¿no? Está más fácil el despeje. Si quieren lo hacemos con la raíz y vemos a qué llegamos. Entonces tenemos que C1, a lo mejor es lo mismo y a lo mejor y no, ¿no? Es la raíz de 60 al cuadrado más X al cuadrado. C2 es igual a la raíz de 90 menos X al cuadrado más 30 al cuadrado, ¿no? Y bueno, tu función que debes de definir es la suma de las dos, ¿no? 60 al cuadrado más Sí, X si al quieres te cuadrado. digo de una vez la derivada para que ya no la hagan y ya me dicen si encontraba un error y ya para avanzar rápido. Sí, está bien. F' de X. ¿Cuánto es aquí? La voy a decir desarrollada y luego ya la simplificamos. Un medio de X cuadrada más 60 al cuadrado. Eso da Ajá. menos un medio por 2X. Sí. Más Un la otra que es un medio de X cuadrada menos 180X. X cuadrada. Sí, menos 180X más 90 al cuadrado más 30 al cuadrado. No, ya Y eso resolver el adentro. a la un medio. Al menos un medio, ¿no? Sí, perdón. Luego aquí te falta Y multiplicar, ¿no? sí, por 2X menos 180. Pues yo la veo bien. No sé los demás cómo la ven. Está fea, pero se ve bien, o sea, los cálculos se ven bien. Sí, chicos, ¿están de acuerdo que es la derivada? Sí, todo bien. Ay, qué huevo, bueno. Mm, Luego lo que está como menos un medio, pues se puede pasar en un denominador sí, pues esto es igual a como cero, ¿no? raíz. Denominador, como. Sí, Ah, ya, sí. Bueno, primero este se muere, ¿no? Así. Por eso 2. Luego te queda sí, quedaría X. 60 al cuadrado más X al cuadrado. Todo esto en raíz. Luego Y la más otra, X menos 90 arriba. X menos 90, ajá, sobre toda esta cosa, ¿no?
90 al cuadrado más 30 al cuadrado, ¿cuánto vale? Yo no lo resolví, lo dejé indicado. Ya hasta el Sí, no, pero final. huevo. Sí. De hecho, hace muy grandes todo. Entonces, no. A ver, 30 por 30. Según Google, da 9000. Más que nada quería ver si se podía factorizar. O sea, esta cosa según Google da 9000. ¿Se puede factorizar? Mm, Creo que te está faltando. Es 90 al cuadrado más 30 al cuadrado, ¿no? Sí, a ver, Que de 90 30 al por... cuadrado nada más sería 9000. Me mintió Google entonces, a ver. 90 por 90 por 30 por 30. Ok. 30 más 30 por 30 me da... entendido. ¿Me creerás que sí me da 9000? Aquí ya lo puse en singular. ¿A ti cuánto te sale? 90 al cuadrado más 30 al cuadrado. Ajá, También me sale 9000. sí, ¿no? A ver. A ver. Eso es 30 Tienes razón, por es 3. 9000. Sí, ¿no? Sí. Ok. A ver, No, no te preocupes, son números bien grandotes. sí. Menos. Me confundí, es que como 30 por 30, pues da algo con 9 al principio, pues ahí me fui. Sí, da la vuelta, ¿no? No, da Sí. imaginar las cosas. No se puede factorizar esto. Bueno, de aquí. Pues supongo que hiciste suma de fracciones, ¿no? Sí, hice suma de fracciones. Mm, De abajo todavía te queda con raíz, ¿no? No, sí. Qué hueva. A ver. A ver. Yo no la hice, X, nada más la dejé indicada. ¿qué la suma? La parte de la multiplicación de los denominadores y la suma, pues también. No, pues el producto de abajo pues, se muere, ¿no? Por el cero. Bueno, acuérdense que eso es igualado a cero. Entonces te quedaría x por la raíz de esta cosa. 180 por x más 9000. Más x menos 90. Esto multiplicado por la raíz de 60 al cuadrado más x al cuadrado. Y esto ya es igual a cero, ¿no? Lo de abajo pues se multiplica y luego se despeja y ya queda. Ay, 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 ay. Luego pasar todo un término a la derecha y elevar al cuadrado ambos lados. A ver si me acuerdo. X, tengo que memoria, a ver, X por la raíz de esta cosa. Más 100, no menos, ¿verdad? Menos 180. Bueno, Más 180x 9000. más 9000. Esto igual a menos x menos 90 por raíz de 60 al cuadrado más x al cuadrado. Y todo esto al cuadrado, ¿no? Ok. Ahí está. Pues te queda x cuadrada multiplicado por x al cuadrado menos 180 más 9000. Esto es igual a, pues el menos no importa, x menos 90 al cuadrado por 60 al cuadrado más x al cuadrado. No, aquí me falta una x, ¿no? Aquí. ¿Sí, no? Sí. ¿De aquí desarrollaste o qué hiciste? Sí, ya desarrollé y simplifiqué para llegar a la ecuación. Y se van muchas cosas.
Menos 180 x. A ver si me equivoco en algo, ¿eh? Esta cosa es igual. ¡Ay, qué hueva! 60 al cuadrado por x al cuadrado. Es x a la cuarta. Menos 180x por 60 al cuadrado. Menos 180x al cubo. Luego aquí viene un más 90 al cuadrado por 60 al cuadrado. Más 90 al cuadrado x al cuadrado. Bueno, en primera se muere este, ¿no? El x cuadrado. Sí. Se muere en los 180. 180 al cuadrado. Ah, sí, cierto. Este y este. Al cubo. Y luego el 90. También 90. ¿Cuál es 90? Ah, es que no se ve porque yo ya no había desarrollado lo del 9000, pero igual. Ya. Este es 90 por 90, ¿no? Ah, no. ¿Cuál dices tú? Es que aquí en mi libreta tengo también casi todo, nada más que no me ubico, pero se me moría otra cosa. A ver qué más ven, chicos. ¿Qué más se puede morir? El 90 al cuadrado por 60 al cuadrado, no. Pues de este lado, pues nada más, creo que nada más te queda esto. O sea, no creo que se muera otra cosa. A ver. O a menos de que se mueran entre esto. A ver, 180 por 60 al cuadrado te da un número gigantesco, 688,000. Entonces, pues aquí no. Este es x, 60 al cuadrado. Bueno, aquí sumas este y este, ¿no? Te queda x cuadrada por... Es que, mira, de el 9000 que calcularon era, ¿cuánto? 60 al cuadrado más 30 al cuadrado, ¿o ¿de dónde salía? 90 al cuadrado más 30 al cuadrado. Ah, yo todo lo tengo como en la suma, o sea, 90 al cuadrado más 30 al cuadrado. Entonces, esa x al cuadrado que estaría multiplicando a todo eso, en algún momento estaría multiplicando al 90 al cuadrado. Sí, ya de 90 al cuadrado por x al cuadrado más 30 al cuadrado por x al cuadrado, ¿no? Es lo que dices. Y de ahí se me moría el 90, por eso lo había dicho, pero es que no me había fijado de... Ok, de aquí pues te queda 60 al cuadrado. ¿Dónde está el x al cuadrado? Ya no hay x cuadrado. Igual se va a morir en algún momento. Pero ahorita, Sí, 60 al cuadrado, x al cuadrado. Nada más quiero ver si da lo mismo. Si da lo mismo hacerlo sin raíz o con raíz. Que con suma no me acuerdo. Más 90 al cuadrado, 60 al cuadrado. Ok, entonces esto lo puedes pasar al otro lado. Te queda 60 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Según esto me da, ok, 2700. Entonces sería 0 igual a 2700. X cuadrada, aquí falta una X, perdón. Menos 180 por 60 al cuadrado. X más 90 al cuadrado, 60 al cuadrado. ¿Te dio eso? sí. Ok. A ver. ¿Qué puedes factorizar de aquí? Creo que puedes factorizar un 90, ¿no?
Yo me puse a hacer no quise factorizar nada, quise hacer la prueba así nada más porque yo dije, pues voy a probar por el más grande, si es divisible entre 2700 todo y sí daba. 2700, a ver cómo te quedó. Pues quedaría x cuadrada menos Pero los otros, 240 menos 240x, a ver, voy a hacer caso. Queda x cuadrado menos, ¿qué? 240x Ajá. más 10.800. Ok. Mm, ok. Vamos a dejarlo meter rápido la calculadora, que soy pésimo para este tipo de cosas, para calcularcitos. Chihuahuas. Ah, no, me falta aquí un 60. 240. 90 por 90 ahora. ¿Hicieron algún ejercicio como este con el profe? En la mañana le avanzó al procedimiento, pero también le dio flojera y pues yo ya lo terminé. Oh, es que sí da flojera. A ver, 10.800, pues sí. Ok. Y de aquí sacar las raíces. ¿Factorizaste aquí o metiste simulado o algo? Sí, factoricé. ¿Cómo te quedó? X menos 180 por X menos 160. Perdón, menos 60. A ver, otra vez, ¿no se escucha? ¿X menos qué? X menos 180 por X menos 60. Ok. Pues aquí o es 180, con eso está descartado, o 60. 180 porque decía que la distancia nada más podía ser, bueno, que estaban a 90 metros, entonces pues no tenía sentido 180. Pues sería 60. Pero, a ver, entonces, que aquí estaría 60. Y aquí está 90. Entonces aquí hay 1. Entonces estaría unido así. Así sería la gráfica entonces. Ok. ¿Cómo lo vieron, chicos? ¿Fácil, difícil? ¿O ya se fueron? Aquí andamos todo bien. Está rudo, ¿no? Bueno, yo sí lo sentí medio pesado en todo esto. Es que la talacha da flojera. Ay, ni me digas. Siempre he evitado eso para la carrera. Pues sí, pues creo que sí está bien. Entonces no me déjame checar rápido algo y ya. Si sacáramos segunda derivada, sí podríamos comprobar el valor, ¿no? ¿Quieres sacar segunda derivada? Está horrible, ¿no? Pero sí podemos comprobar si es que es mayor o menor. Bueno, si es que nos dio bien. Que la haga sin volar. Que lo hagas sin volar. Todo lo hace sin volar, no te preocupes. A ver, esta cosa necesitamos su derivada. Derivada con respecto a X. A ver si la da, porque lo hago sin volar es medio huevón, como nosotros. Ok, luego lo copiamos. Ay, no, ¿cómo se copia? Ta, ta, ta. Ahí está, control copy. Nos vamos a otra. Control V. Ahí está. Luego esta cosa lo volvemos a cero. Pues sí te da que el aproximado es 60.
Te lo pone como aproximado, no como exacto. A ver, ahora tengo curiosidad. Sí, da 60, ¿eh? Todos estuvieron bien sus cálculos. Entonces, bueno, en lo que lo investigo, ¿tienen otra duda, chicos? Si el problema original nos pedía la longitud mínima de los cables, entonces como ya tenemos, digamos, las bases de que es 60 y 90 menos 60 es 30, entonces solo tenemos que aplicar Pitágoras y ya quedó. Ajá. Sí, según yo sí. Perfecto. Ok, a ver, 4x menos 180. $45, 90, no, sí, varió mucho. Ok. Ah, ya lo trabajé sin la raíz. Entonces sí afecta. En este caso, cuando son suma de raíces, sí afecta. Oh, entonces ahí sí tienen que trabajar con la raíz. Ah, qué flojera. Yo 45, a ver, no, pues se equivocó como por 15. Sí varía. Entonces cuando tengan suma de raíces no la pueden quitar tan fácil. No se respeta el máximo. Ah, pues sí, no se puede. Qué güey. No, pues estuvo bien. Pues ahí ya no lo resolvía. Lo resolvió su compañero. ¿Dudas? No, creo que no. Ay, ahora sí estuvo larga la clase. ¿Con dudas de nada? ¿Ya nos vamos? ¿A comer? Yumi, yumi. Yummy, yummy. Me invitan a comer a su casa, se me acabó el gas. Jálale. Entonces, pues creo que ya, ¿no? Pues bueno, esta fue la penúltima clase de Pepe Maír bueno, de los martes. Pues nos andamos viendo en estos días. Bueno, eso lo queda mañana. Creo que mañana no sé qué van a ver con Daniel y a Night. No sé si estén. ¿Quieren decir algo? Creo que tampoco están. Entonces, pues ya creo que el lunes van a ver los 3 series más fuertes con Eric. Y la otra semana no sé cómo voy a estar. Entonces, pues nos andamos viendo, ¿vale, chicos? Si ya no hay más dudas, pues nos vamos. Gracias. Ok, gracias. Nos Adiós. vemos. Gracias. Adiósito. Ah, Chonco, ¿puedes subir las notas? No sé cuántos entraron, ya ni vi. Entraron 8. como, Bueno, no. sí, Éramos 15. entraron como 11. Como 11. Pues sí, chicos, se los mando. Pues ya son las últimas.